Bueno, damas y caballeros, artistas constructores, una introduccióncita fuera tan amable a una silla de ruedas. ¿Cuál es la estructura de una silla de ruedas? Una silla de ruedas manual, como está, se puede entender como un sistema mecánico de soporte de rodadura. Sistema mecánico de soporte más rodadura. Partes principales de esta estructura tenemos el chasis, que son tubos metálicos, pueden ser tubos metálicos de acero o de aluminio. Tubos de acero o de aluminio. Bueno, ¿qué es mejor para una silla de ruedas? Tubos metálicos de acero, tubos metálicos de aluminio. Función física, soportar el peso. Pues lo que se busca es soportar el peso y resistir fuerzas. Está resistiendo fuerzas sin deformarse. Entonces trabaja principalmente con la fuerza de la compresión. Compresión, peso del usuario. Flexión, cuando se mueve o cuando se pasan obstáculos. Ruedas grandes traseras son las ruedas motrices. Entonces, ruedas motrices. Diámetro grande, ¿cuál debe ser el diámetro de las ruedas? Menor fuerza necesaria para avanzar. Principio físico, muchacho. Torque igual a fuerza por radio. Si sabes tanto que es un torque, fuerza por radio. Fuerza y radio de la llanta. Un radio grande facilita el movimiento. Que si es mejor una rueda grande, que si es mejor una rueda pequeña. Un radio grande facilita el movimiento. Ruedas pequeñas delanteras sirven para dirección, estabilidad. Reduce fricción al girar. Para hacer los giros no hay fricción. El asiento y el respaldo distribuyen el peso del cuerpo. Centro de masa debe quedar entre las ruedas. Centro de masa debe quedar entre las ruedas para no volcarse. Porque es que no se volcan, porque las ruedas de adelante son pequeñas y cuando hacen giros para los lados, pues no hay fricción porque son ruedas pequeñas. Frenos, aumenta la fricción para detener el sistema. Transforma energía cinética en calor. Mírame el chasis. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Tubos metálicos. Tubos metálicos de acero o de aluminio. Pues para soportar peso sin deformarse. Soportar peso sin deformarse. Pues aquí, ¿qué nos dice? ¿Qué material soporta mejor el peso sin deformarse? El acero versus el aluminio. En tubos. La resistencia a la deformación. ¿Cómo está la resistencia a la deformación? Resistencia a la deformación. Pues bueno. Pues tenemos el acero. ¿El acero qué? Tiene módulo de elasticidad del acero. La capacidad de elasticidad del acero está en 200 gigapascales. 200 gigapascales. Sí. Entonces, el acero gigapascales tiene 200. Pero el aluminio, pues su módulo de elasticidad es menor, es 70 gigapascales. Conclusión, el acero se deforma 3 veces menos que el aluminio. El aluminio se deforma 3 veces más que el acero, bajo la misma carga y con el mismo tubo. Que si te quieres deformar como un aluminio, como el acero, pues para soportar peso sin deformarse, el acero es mejor. Claro. ¿Por qué pasa esto? Mira, la deformación tiene esta ecuación, en donde fuerza por longitud de tubo sobre módulo de elasticidad. Fuerza por longitud sobre elasticidad. Como el acero tiene E mayor, se flexiona menos. Entonces la resistencia versus el peso. ¿Qué propiedad tiene? Densidad, rigidez, deformación. Entonces un tubo de aluminio
puede soportar el mismo peso que un tubo de acero. Si se hace más grueso, pero ocupa más volumen, pero flexiona más, es más caro de fabricar. Para una silla de ruedas, ¿cuál conviene? Que sea de acero, más robusto, tolera más golpes, rampas, motores. Ideal, el usuario pesado, se quiere motorización, uso rudo en la calle. Pero si es de aluminio es más liviano, fácil de empujar, uso diario, pensado en motores eléctricos. ¿Me estás diciendo que estás pensando en motores eléctricos? Acero gana, el acero gana. Soporta mejor el par del motor. Entonces, ¿qué? El par del motor. Menos fatiga estructural, menos riesgo de fisuras. Resumen claro, ¿qué material se deforma menos? ¿Cuál es el más liviano? ¿Cuál es el mejor para motorizar? El acero. ¿Cuál es más cómodo de empujar? El aluminio. Claro. Ese es el chasis, soporta peso. Sistema mecánico de soporte, con rodaduras. Sistema mecánico soporte con rodaduras. ¿Cuáles son los tipos de fallas de rodamientos? Sistema mecánico de soporte de rodaduras. Pues mira, tenemos que las fallas más frecuentes en los rodamientos, según sus componentes, son en la pista exterior, en la pista interior, elementos rodantes, finalmente en la jaula, esto siempre y cuando el rodamiento haya sido bien montado. ¿Cuáles son los elementos mecánicos de sujeción? Tenemos elementos de sujeción, claro, tuercas para ranuras, tuerca en forma de T, tuerca en forma de T, tornillos de sujeción, tensores, arandelas esféricas, planas, sí, asientos cónicos, elementos de sujeción en la mecánica. ¿Cuáles son los sistemas de sujeción? ¿Cuáles son los elementos de soporte mecánico? Elementos de soporte mecánico. Pues claro, tenemos pernos, tornillos, bueno. ¿Qué sistema de sujeción de carga? Sistema de sujeción de carga. ¿Cómo está desde el sistema de sujeción de carga? En medio de cargas cerradas, el sistema entre la carga y los mamparos están llenos de la misma carga, contrarresta. Tenemos listones, tacos, topes. ¿Cómo estamos de listones, de tacos, de topes y espaciadores en medio de la carga cerrada? Si el espacio entre la carga y los mamparos está lleno de la misma carga, contrarresta. No entiendo esta vaina. 4 principios básicos de la mecánica. ¿Cómo estás de mecánica? Ley del paralelogramo para la adición de fuerza. Estableces 2 fuerzas. El principio de la transmisibilidad, las condiciones de equilibrio o de movimiento. Ley de paralelogramo para la adición de fuerzas. Métele de fuerza. Primera ley de Newton, si la fuerza resulta que actúa sobre una partícula. Segunda ley de Newton, si la ley resultante que actúa sobre qué tipo de sistema mecánico hay. La sujeción por rozamiento. Sujeción por rozamiento. ¿Cómo estás de sujeciones? Sujeción por rozamiento aumenta la presión de la carga sobre su superficie de apoyo. Sujeción con lonas o cubrimientos evita pérdida parcial de la carga, especialmente en el material granel. ¿Cómo funciona la silla de ruedas? Pues mira, la silla de ruedas funciona como un asiento con ruedas para la movilidad, impulsada manualmente mediante aros de propulsión eléctricamente con un joystick, convirtiendo energía en baterías en movimiento. Energía de baterías en movimiento. Tiene ruedas grandes traseras para impulsarse y ruedas delanteras pequeñas para la dirección y frenos de seguridad. Y reposapiés, adaptando a terrenos de necesidad. Muy bien. Propulsión. El usuario empuja los aros metálicos con las manos en un movimiento circular para avanzar o para retroceder. Partes claves. Incluye grandes ruedas traseras con aros de impulso, ruedas delanteras más pequeñas para la dirección, frenos para detenerse y
reposapiés. Técnicas: se puede empujar desde atrás. El usuario usa las manos en los aros para moverse, incluso inclinando el cuerpo hacia adelante. Propulsión: silla de ruedas eléctricas. Funciona con motores eléctricos alimentados por batería. Un motor eléctrico alimentado por batería, controlados por un joystick o mando a distancia, que ajuste la velocidad y la dirección. El joystick envía señales a los motores para generar movimiento mecánico, ideal para usuarios con menos fuerza en los brazos. Componentes: llevan baterías recargables. Sí, llevar baterías recargables. Motores, joystick, a menudo ruedas antivuelco. Ruedas antivuelco para mayor seguridad. Características: seguridad: incluyen frenos para inmovilizar. Incluyen modelos eléctricos, ruedas antivuelco. Adaptabilidad: existen modelos plegables para transportes ligeros con funciones especiales como reclinación, soporte para distintos usos. Para superar obstáculos como escalones se usan rampas. Técnicas específicas apoyándose en las ruedas grandes. ¿Cómo son esas ruedas antivuelco? Silla de ruedas. Chivox. Ruedas antivuelco para silla de ruedas. Ruedas antivuelco para silla de ruedas. Para tubos de 25 milímetros. Bueno, entonces con esto podemos hablar de tubos de acero o de aluminio. Soporta peso. Trabaja principalmente con el peso del usuario, con la compresión y la flexión cuando se mueve para pasar obstáculos. Son ruedas motrices. Diámetro grande, menor fuerza para avanzar. Con un diámetro grande hay que hacer menos fuerza para avanzar en las llantas grandes. Principio básico. Torque: fuerza por radio. Un radio grande facilita el movimiento. Entonces las ruedas pequeñas delanteras sirven para dirección, estabilidad, reducir fricción. Asiento y respaldo: distribuye el peso del cuerpo. Centro de masa: deben quedar entre las ruedas para no volcar. Frenos: aumenta la fricción. Para el sistema transformar energía cinética en calor, proceso de construcción. Si la analizamos como ingenieros, el proceso sería cargas, peso del usuario. ¿Cuánto pesa el usuario? Peso de la silla. ¿Cuánto pesa la silla? Transmisión de fuerzas: el usuario más el asiento más el chasis más las ruedas más el suelo. En movimiento: empuje manual genera fuerza horizontal. Las ruedas convierten esa fuerza en avance. Estabilidad: evitar que el centro de la masa salga de la base de apoyo. Por eso el respaldo está inclinado. ¿Se le puede poner un motor eléctrico? Sí, absolutamente sí. Esta silla es muy adecuada para motorización. Formas de motorización: primero, motor en rueda trasera. De tener motor en la rueda trasera. Se reemplazan las ruedas grandes por ruedas con motor eléctrico. Mírame qué son las ruedas. Motor eléctrico. Que si las ruedas pueden tener un motor eléctrico. Ruedas con motor. Mira, las ruedas motrices. Las ruedas motrices son las ruedas conectadas al motor, que aseguran la tracción del vehículo, dependiendo de la posición del motor, de las ruedas motrices. Los vehículos pueden ser de tracción delantera o trasera. ¿Cómo funciona una rueda eléctrica? Un motor de cubo de rueda es un tipo de motor eléctrico que se ubica dentro del cubo de una rueda de un vehículo. Consta de un rotor, estator y una carcasa exterior que está conectada directamente a la rueda. El estator
es fijo, el rotor es el que gira a su alrededor. Generando, entonces el estator es el fijo, el rotor es el que gira alrededor, generando par, que impulsa la rueda hacia adelante. ¿Cómo funcionan las ruedas de tracción motorizadas? ¡Wow! ¿Cómo funciona el motor con freno eléctrico? Mira, ¿cómo funciona un motor con freno eléctrico? Entonces, que si es motor eléctrico, entonces que si tiene freno eléctrico. Funcionamiento del freno eléctrico. Sencillo, cuando el conductor activa un sistema mediante el botón, un motor eléctrico se encarga de ejercer presión sobre la pastilla del freno, bloqueando las ruedas, evitando que el vehículo se mueva. ¿Cómo se llama un vehículo de las ruedas con motor eléctrico? El autorickshaw. El autorickshaw, también conocido como el rickshaw o el tuk-tuk, mototaxi, una gran cantidad de variantes regionales, mototaxi, vehículo triciclo motorizado. Claro, me estás diciendo que se llama autorickshaw. Tipos de motores eléctricos. Pues el autorickshaw, el triciclo motorizado. Autorickshaw. ¿Qué pasa con esto? Autorickshaw. El tuk-tuk, una gran cantidad de variantes para el triciclo motorizado. Es una versión motorizada del tradicional rickshaw, pequeño carro de 2 ruedas tirado por una persona. O el bicitaxi, vehículo de 3 ruedas impulsado a pedal. El rickshaw es un vehículo ligero en 2 ruedas que se desplaza por tracción humana o a pedales. Muy popular en países como China, Japón e India, en el rickshaw. De uso extendido en distintas regiones de Asia, los tuk-tuk. Lentamente fueron popularizados, se los usa frecuentemente como taxi, sí, motocarro, triciclo motorizado. Pues el motocarro, triciclo motorizado, vehículo de 3 ruedas provisto de motor, cuya parte anterior deriva de la parte mecánica en una motocicleta y la parte posterior consiste en un vano de carga vehículo. Rickshaw. Mira, se conoce como motocarros. Su uso se limita a la presencia de 3 marcas: el Piaggio, modelo A, Muravei, que incluso tuvo ensambladora en Colombia, Muravei, el Bajaj, que intenta colocar el Lauteco. Mototaxi, tuk-tuk, el Tricimoto, Cocotaxis, rickshaw, motocarro, mototaxi. Europa, el tuk-tuk. Por el modelo Piaggio AP, los tuk-tuk, Pus, mototaxi, bicitaxi. El mototaxi, motocicleta de 3 ruedas, con techo, que se usa como medio de transporte a cambio de dinero de la misma forma que un taxi. Sin embargo, este término ha sido acuñado a más de 25 países. Vehículo automóvil de 2 ruedas, motocarro. Como componentes mecánicos, mototrailer, adaptada a una carroza trasera destinada a la prestación de servicio de transporte público. Los mototaxis empezaron a rodar hace 10 años en Europa. La ciudad de Londres fue la primera capital europea en disponer de este servicio, donde el señor Richard Branson tiene su propia compañía de mototaxis llamada Virgin Limo Bikes. Pero el país donde sin duda triunfó fue en Francia. Los mototaxis llegaron hace 10 años. Desde entonces no han parado de crecer.
gracias al señor Richard Branson. El tipo de clientela en Europa ha sido distintas, como el mototaxi. Bueno, entonces, motor en ruedas traseras, ruedas con motor eléctrico integrado. Ruedas con motor integrado. ¿Cómo se llaman las ruedas con motor? Las ruedas con motor se llaman ruedas motrices. Ruedas motrices son las ruedas conectadas al motor. Aseguran la tracción dependiendo de la posición del motor. Las ruedas, los vehículos pueden ser de tracción delantera, trasera. ¿Qué son las ruedas EV? Los neumáticos de los vehículos eléctricos están diseñados para soportar mayor peso debido a las grandes baterías. El par motor, que es lo que activa ¿cómo está tu par motor? Que activa el estator con el rotor instantáneo de los V, puede acelerar el desgaste de los neumáticos. Aceleras tú el desgaste de los neumáticos. Lo que hace esencial los diseños de bandas de rodaduras. ¿Cómo está tu banda de rodadura? Puede acelerar el desgaste de los neumáticos. La baja resistencia a la rodadura. ¿Cómo está tu resistencia a la rodadura? Mejora la eficiencia, lo que ayuda a prolongar. Mejora la eficiencia, lo que ayuda a prolongar la autonomía de la batería. Está la resistencia de la rodadura. Un motor con rodillo que empuja la rueda, motor externo, más barato, menos eficiente, más desgaste. Tracción. La tracción es el que delantero se agrega a una rueda motorizada. Convierte la silla en triciclo eléctrico. La silla está en triciclo eléctrico. La silla en la tracción. Se agrega una rueda motorizada adelante. Tracción frontal. Puedes meter la rueda. Entiendo. Puedes meter la rueda atrás, la rueda adelante. Si fuera adelante, entonces convierte la silla en triciclo eléctrico. Que si le metes motor en la rueda de atrás. Y si le metes rueda adelante, pues se agrega una rueda motorizada adelante. Se convierte en una silla en. Automáticamente se convierte en triciclo eléctrico. Que si le metes se agrega una rueda motorizada, convierte la silla en triciclo. La física del motor eléctrico. El motor debe vencer la física del motor. La fricción de la rodadura. Motor debe vencer esto, la fricción de la rodadura. ¿Cómo está de fricción de rodadura? Pendiente de inercia al arrancar. ¿Cómo está la potencia típica? 250. 350. Pues, ¿cómo está la fricción de rodadura? Y con el peso total, pendientes, y en las pendientes, ¿cómo está la inercia al arrancar? Y sobre todo, pues tienes una potencia de 250 o 350. Baterías con el de 250, 350. Pues tenemos baterías comunes de litio. Pues la batería de litio es de 24V o 36V.
Pues tenemos baterías comunes, baterías de litio 2436. Para 15 kilómetros o 30 kilómetros. ¿Cuánto cuesta aproximadamente? Depende del país. Kit eléctrico, estás hablando de $600. Ruedas motorizadas de buena calidad, $1500. Silla eléctrica completa, $2000. Motorizando la tuya suele ser más barato que comprar una eléctrica nueva. Compra eléctrica nueva. ¿Vas a motorizar la tuya o vas a comprar una eléctrica nueva? Sale más barato comprar una eléctrica nueva. ¿Es seguro hacer esta silla? Sí, porque tiene ruedas grandes, estructura rígida del centro. Además es adecuado, el chasis metálico soporta bien el par motor. El chasis está soportando bien el par motor. Añadir antivuelco trasero, antivuelco, frenos reforzados, ruedas antivuelco, frenos reforzados, controlador con límite de velocidad. Muestra el controlador. Si esto es para escuela, puede ayudarte a hacer un trabajo escrito, diagrama, potencia necesaria según peso. Explicarlo a nivel secundario, universidades. Bueno. Sillas, ruedas. Pues mira, en materia de sillas de ruedas con motor, lo ideal son, entonces, que en Colombia ya hay varios modelos de sillas de ruedas eléctricas vendiéndose directamente, lo que indica que existe una demanda, sillas desde aproximadamente 4.300 o hasta 10, con una autonomía, una reclinación, suspensión. Lo que es la suspensión, lo que es el material. Hay empresas locales que importan y venden sillas llamadas Nova, Big Motion, movilidad eléctrica. Esto te da un rango de referencia de precios económicas de 4 a 5 millones hasta 10, de 4 a 10. Intermedias, 6 a 8. Premium, todoterrenos, 6 de 8 a 10. Materiales, componentes. El componente principal de una silla de rueda es estructura del chasis, motores eléctricos, brushless o hub motors. ¿Cómo estás de brushless o de hub? Brushless. Brushless o hub motor. Batería litio. Pues sí, tiene batería de litio, controlador, ruedas, llantas resistentes, frenos electromagnéticos. ¿Cómo aplicar los frenos electromagnéticos? Estas de frenos electromagnéticos.
Pues mira, un freno electromagnético es un dispositivo que usa un campo magnético. ¿Para qué el campo magnético? Para controlar el movimiento. Manteniendo un eje rotatorio. Campo magnético en un eje rotatorio. Funcionamiento, una bobina que al energizarse se energiza una bobina, crea un campo magnético para liberar el disco. El momento de energizar te ha llegado. Parece... ¿Sí? El dispositivo, el freno electromagnético, es un dispositivo que usa un campo magnético para controlar el movimiento, deteniéndolo o manteniéndolo en un eje rotatorio. Funcionamiento de una bobina que se energiza crea un campo magnético para liberar el disco. Creas el campo magnético. El freno. Entonces se libera el disco del freno, permitiendo el giro. Haces giros y en ausencia de energía, unos resortes activan el freno para detenerlo. En ausencia de energía. Resortes. En serio, son los resortes que activan el freno para detenerlo. Ideal para seguridad de maquinarias y ascensores. Se clasifican en varios tipos. Directos de seguridad con imán permanente. Directos de seguridad con imán. Operando en seco, operaste en aceite y convierten energía eléctrica en mecánica. Es que estas bobinas convierten energía eléctrica en mecánica. Es que estas bobinas convierten la energía eléctrica en mecánica sin fricción. Sin fricción, pero estás operando en seco o en aceite, pero con imán permanente. Área sensor. Operando en seco en aceite convierte energía eléctrica en mecánica sin fricción directa, ofreciendo precisión. Si queremos mayor precisión, sin fricción directa. Energizado cuando se aplícale corriente a la bobina. Se genera un campo magnético que atrae una parte hacia una placa. Tráeme esa parte a la placa. Placa metálica.
se genera un campo eléctrico que atrae una parte móvil inducida hacia una placa de fricción separándola del disco del eje. Separándola del disco del eje, lo que permite que el motor gire. Sepáralo del eje. Gire. ¿Cómo funciona el freno electromagnético? Tipos principales de resorte de seguridad. Se activan por resortes y se liberan con electricidad. Activas el resorte, se libera con electricidad, ideal para frenados de emergencia. Se activan por resortes, se liberan con electricidad. No. Oli, la comida. Sí. Activan con resortes y se liberan energía. Y se libera electricidad. Energía. Ideales para frenado de emergencia. El frenado. Usan fuerzas magnéticas para generar fricción y controlar el movimiento. Y o en baño de aceite. Fricción. Se usan fuerzas magnéticas para generar fricción. Se usan fuerzas magnéticas para generar fricción. Controlar el movimiento en seco o controlar el movimiento en baño de aceite. ¿Qué tipos principales? Usas la fuerza magnética para generar fricción. Qué bueno. Usas las fuerzas magnéticas. ¿Acaso usas la fuerza magnética para... ¿Acaso usa la fuerza magnética para generar fricción? Fricción. Y controlar el movimiento. Controlarás el movimiento en seco o en baño de aceite. Baño de aceite. ¿Acaso usa la fuerza magnética para generar fricción? Controlas el movimiento. Sí. Con imán permanente utilizan el imán de neodimio para un frenado seguro. El neodimio es el imán seguro. Hablando con imán permanente. Hey. Pero estás operando con imán permanente. Para un frenado seguro, sin corriente. Pero estás operando con imán permanente. Operando para frenado seguro. Un frenado seguro. Sin corriente. Hay una aplicación, sí. Maquinaria industrial, conversor, máquina, herramienta, ascensores y grúas, servomotores, vehículos eléctricos, servomotores.
Sistema de posicionamiento. Ventajas: parada rápida y segura. Control preciso. Diseños compactos y de alta eficiencia. Servomotores. Todo tu sistema de posición. Está tu maquinaria en maquinaria. Servomotores. Los frenos electromagnéticos son dispositivos que utilizan fuerzas magnéticas para ralentizar o detener máquinas, motores o vehículos, a menudo sin contacto físico directo ni desgaste por fricción. Tampoco hay desgaste de fricción en ustedes, frenos electromagnéticos. Ya te estoy calentando. Sin desgaste por fricción. Hay frenos electromagnéticos. Con ustedes no hay contacto físico, pero tampoco desgaste por fricción. No hay desgaste por fricción. Cari freno magnético. Cari freno magnético. Ustedes no hay contacto. Tampoco hay sin fricción. Tampoco hay desgaste. Ustedes no hay contacto, pero tampoco hay desgaste. Desgaste. Entonces, ¿qué quieres detener la máquina? ¿Qué acaso quieres detener la máquina? Carifreno magnético. ¿Acaso quieres detener la máquina? Con ustedes no hay contacto, pero tampoco hay desgaste con fricción. Cari chasis. Sí. Funcionamiento. Existen formas principales. Sí. Accionados por energía power on. Aquí los accionados por energía power on. Al aplicar corriente a una bobina, se crea un campo magnético que atrae un disco o armadura, deteniendo el movimiento. Aquí los accionados por energía power on. Aquí los energy on. Los power on. Aquí los accionados con energía power on. Aquí los accionados. Power on. Que aplican la corriente a una bobina. Aplican la corriente a la bobina para crear campo que atrae un disco. Activan el campo magnético. Atrae el disco. Caribobina. Aquí los accionados son power on. Están aquí. El power on han llegado. Te van a aplicar corriente, bobina. Pues te van a aplicar. Aplicar corriente. Bobina. Sí. Para traer un disco, para traer una armadura, para detener el movimiento, para que se pueda detener el movimiento, para traer disco
para atraer armadura, para tener movimiento. Pues acá los power off funcionales mientras hay energía. El imán mantiene el freno liberado. Mientras haya energía, Carimán, mientras haya energía, el imán mantiene el freno liberado. Gracias, imán, por mantener el freno liberado. Carimán. Gracias por operar así. Mantener el freno liberado. Mientras hay energía, el imán mantiene el freno liberado. Sí, mientras hay energía, claro que sí. Mientras hay energía. Bien. Si se corta la luz o se apaga unos resortes internos, activan el freno. Cuando no hay luz, no hay energía, los resortes activan el freno, lo que lo hace vital para emergencia en ascensor. Mirad que cuando no hay luz, estos resortes activan el freno. ¿Os parece? Hay luz. Resortes activan los frenos instantáneamente. Power off. ¿Funciona a la inversa? Sí, entonces, power off. Cari power off. Cari man. Gracias por mantener el freno liberado. El freno liberado mientras hay energía. Energía. Sí, claro. Sí, ¿qué os parece cuando no hay luz? Estos resortes activan los frenos instantáneamente. Corriente de Foucault. Inducción. Los vehículos pesados o trenes se induce una corriente en un disco conductor. Disco conductor en movimiento. Cari, disco conductor en movimiento. Cari, disco conductor en movimiento. De tren. Corrientes de Foucault. ¿Dónde habéis dejado las corrientes de Foucault? ¿Dónde habéis dejado corriente de Foucault? Pues mira que estas corrientes tienen el campo opuesto que frena el sistema sin que la pieza se toque. Monodiscos utilizan una sola cara para generar bloqueo. El polvo magnético emplea partículas finas que se agrupan bajo un campo magnético para crear resistencia. Vamos a hacer resistencia en el campo polvo magnético. Hacer resistencia. Campo. Vamos a hacer resistencia en el campo magnético. Vamos. Cari partícula magnética. Cari partícula magnética. Vamos a protestar. Vamos a protestar. Vamos a hacer resistencia en el campo. Partícula no, polvo de histéresis ofrecen un frenado extremadamente suave y preciso, ideal para aplicación de tensión de cable. Frenado suave. Vamos con un frenado suave.
Hey, vamos con frenado. Frenado suave. Hey, cari. Histéresis. Histéresis. Ideal para aplicación de tensión. Porque las tensiones de clave no se tensionen más. Para la tensión de clave. Tensión. Cable. Electrofrenos de patín. Utilizados en trenes. Electrofreno de patín, donde un patín se atrae magnéticamente al riel para generar el arrastre. Electrofreno de patín. Hey, cari, electrofreno de patín. Mantenerte al piso, adherido al piso, al riel del piso. Ya sé que te atrae magnéticamente el riel. Ya sé que te atrae magnéticamente. Ventajas bajo mantenimiento al reducir o eliminar el contacto físico. El desgaste es mínimo comparado con frenos mecánicos de balatas. Ya deja desgastarte como un freno mecánico de balata. Ya te desgasta. Freno mecánico de balata. Seguridad autónoma detiene la carga inmediatamente ante fallos eléctricos. Es que la seguridad autónoma detiene la carga inmediatamente ante un fallo eléctrico. Hay fallos eléctricos en las cargas recibidas. Son ideales para sistemas de robótica. Servomotores que requieran paradas exactas. Una parada exacta. Combustible de servomotores. Una frenada. Frenada exacta. Es tan duro. Tranquila, ma. Con ustedes no hay contacto, pero tampoco hay. Combustible de servomotor. El combustible de servomotores. Hazme una frenada exacta. Si eres tan duro. Bueno, es que hay mucha tecnología. Se tiene la carga ante un fallo eléctrico. Son ideales para sistemas robóticos y servomotores. Se encuentran en la industria en grúas, bandas transportadoras, escaleras, una grúa, escaleras mecánicas, maquinarias de madera, escalera mecánica, grúas, escaleras, bandas transportadoras. Y eso sí es. A ver. La banda mecánica. Mecánica transportadora. Banda transport. Para este 2026. El freno magnético, como ves, la banda transportadora para este 2026. Escalera
maquinaria para madera. Transporte, trenes de alta velocidad, camiones de carga como sistema auxiliar en descensos. Trenes de alta velocidad. ¿Has visto? Trenes de alta velocidad. Ha subido la temperatura. Uno de ellos. Trenes de alta velocidad. Uso diario de sensores, puertas automáticas. Sí, me está llamando la atención poderosamente como puerta automática. Abre. Cierra puertas. Frenos electromagnéticos. Interesa modelo específico para una aplicación industrial. Frenos automáticos. Buscando información técnica sobre una instalación eléctrica. Puertas automáticas. Frenos electromagnéticos.